Hola mis profes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión en este curso de Lingüística General. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y desde mi perspectiva muy poderoso, porque vamos a hablar de lengua, de identidad y de poder, esos usos y esos discursos en la actualidad. Y entonces quiero que hoy pensemos en algo que nosotros usamos todos los días sin darnos cuenta del poder que tiene. Y en este caso hablamos de la lengua. Cuando yo les digo que hablo de la lengua, no solo me estoy refiriendo al idioma como tal, sino a todo lo que hacemos con las palabras. Cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos expresamos, pero sobre todo, cómo eso influye en quiénes somos. Y a partir de eso, quiero que piensen un momento en la siguiente pregunta. Y es, ¿alguna vez a ustedes les han dicho como, oye, es que hablas un poco extraño? O eso no se dice así. O hablas como muy desadaptado para el contexto en el que estamos. Si alguna vez les han hecho esa pregunta, me gustaría adicional preguntarles cómo se sintieron y por qué creen que las personas se atreven a juzgar la forma de hablar de otros. Cuando ustedes piensen en eso y vayan reformulando o vayan construyendo sus respuestas de manera interna, piensen entonces que esas respuestas tienen que ver con el tema de la clase del día de hoy. Vamos a hablar de lengua, de identidad y de poder. El lenguaje, mis profes, no es neutro. Detrás de cada palabra hay historia, hay cultura y sobre todo hay jerarquías sociales. Y por eso la primera sección de este video consta entonces de hablar de lengua como identidad. Cuando hablamos, mostramos de dónde venimos, a qué grupo pertenecemos y cómo queremos que nos perciban los demás. La forma de hablar, mis profes, nos identifica tanto como nuestra ropa, como nuestra forma de caminar, como nuestra forma de actuar, y eso es muy importante. Por ejemplo, alguien que es del Caribe no va a hablar igual a alguien que es de aquí, de Bogotá, por ejemplo. Alguien que es joven no va a hablar igual que una persona mayor. Y adicional, las palabras que usamos dicen mucho de nuestro entorno, de nuestra educación, pero sobre todo de nuestras experiencias. A partir de eso, yo quiero que nos vayamos con la primera pregunta de esta sección, y es, ¿ustedes se han dado cuenta que a veces nosotros cambiamos nuestra forma de hablar según el lugar o según la persona con la que estamos? Por ejemplo, nosotros no hablamos igual con un amigo que con un profesor. No hablamos igual que, no sé, como hablamos con nuestra hermana, que como hablamos con el rector de una institución educativa o con nuestro jefe de trabajo. Y eso nos hace entender que hay un proceso que se llama variación lingüística, ¿sí? Y nos está demostrando que el lenguaje se adapta a los contextos sociales. Y un aspecto muy importante de esta primera sección es entender que nuestra identidad lingüística es una parte esencial de quienes somos. Defender nuestra forma de hablar también es defender nuestra historia, es defender nuestra cultura, es defender un conjunto de experiencias que hemos atravesado durante un periodo de tiempo determinado. Hablando entonces de lengua como identidad, hablamos entonces de lengua y de poder. Esto se va a profundizar un poco en lingüística aplicada. Las palabras no solo describen la realidad, mis profes, sino que la construyen. ¿Quién domina la palabra? Sí, en todos los aspectos que pueda abarcar esta afirmación, domina también parte del mundo. Por ejemplo, piensen en este momento cómo los medios presentan una noticia. No es lo mismo decir manifestantes a decir vándalos, por ejemplo. La elección de una palabra cambia totalmente la percepción de los hechos. Y por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué palabras han escuchado últimamente, sobre todo en redes sociales o en estos medios de comunicación, que tenga una carga de poder o de manipulación, y por qué creen que se usa de esa manera? El lenguaje puede ser usado para convencer, para imponer ideas, incluso para discriminar, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que entender el poder de las palabras, ¿sí? Y entender esto nos hace obviamente unos seres humanos mucho más críticos y mucho más conscientes a la hora de hablar. Por ejemplo, mis profes, cuando alguien decide nombrarse de otra manera,
Por ejemplo, no sé, al usar un tipo de lenguaje inclusivo o al exigir que se respete su identidad de género, se está ejerciendo su construcción de poder en cuanto a la identidad lingüística que esta persona está adoptando. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos, cómo lo decimos y en qué momento lo decimos, porque cada palabra que emitimos tiene un poder significativo. Pasamos entonces ahora a hablar sobre lengua y sobre unos discursos actuales. Y es que nosotros, mis profes, vivimos en una época en la que los discursos circulan a una velocidad impresionante. Las redes sociales, los medios, los influencers, todo producen un tipo de discurso. Pero mi pregunta acá surge entonces y la planteo de la siguiente manera, y es ¿qué discursos predominan hoy en día? ¿Sí? Entonces, no sé, hay discursos que buscan inclusión, otros discursos que excluyen, hay discursos de odio, pero también discursos de resistencia. El lenguaje digital ha creado nuevas formas de comunicación y nuevas identidades, y es muy importante entonces entender que los discursos actuales sí logran tener un impacto significativo, sobre todo en poblaciones tan vulnerables como son los adolescentes hoy en día. Pensemos por un momento en los memes, no sé, los hashtags, todo este tipo de tendencias. Todo este tipo de discursos son, valga la redundancia, un discurso muy contemporáneo que dice mucho sobre lo que una sociedad valora o sobre lo que una sociedad rechaza, porque es la forma de comunicación inmediata. Yo les dejo un ejercicio para que lo hagan a modo muy reflexivo. Si pudieran resumir en una frase o en una palabra algo que domine el discurso actual, ¿qué dirían? ¿Sí? Viralidad, cancelación, igualdad, odio, libertad, no sé, eso se me viene a la mente. Cada una de esas palabras para mí tiene detrás una visión del mundo muy particular. Y entonces entendemos que analizar los discursos actuales no es solo mirar qué se dice, sino quién lo dice, con qué intención, pero sobre todo con qué efecto se produce ese discurso. Porque muchas veces entendemos que hay ciertos discursos que perpetúan, por ejemplo, un odio muy sistematizado en la sociedad en la que nos encontramos. Vamos a hablar ahora de un último elemento muy importante, y es la discriminación lingüística y la resistencia. Este es un tema que no podemos dejar pasar. Cuando hablamos de discriminación lingüística, hablamos de un campo muy, muy importante en este curso, y es que muchas veces se juzga a las personas por su acento, por su nivel de formalidad o por no hablar correctamente, ¿cierto? Pero ¿qué es hablar entonces correctamente, mis profes? Es una reflexión que les dejo, y es que hablar correctamente no significa hablar igual que todos, sino hacerlo de una forma coherente con el contexto y con el propósito comunicativo en el que me encuentro. Todos los dialectos, absolutamente todos, tienen un valor en el espacio en el que nos encontremos. Por ejemplo, a veces se discrimina a quien usa un acento costeño, ¿sí? Paisa o pastuso, por ejemplo. Pero esa forma de hablar es el reflejo de una historia cultural y de un proceso lingüístico muy valioso, y que de alguna u otra manera debemos atribuirle el valor que corresponde. Defender nuestra forma de hablar es una forma de resistencia cultural. Las lenguas y los acentos son formas de identidad, y reconocerlos es una manera de respetar la diversidad, y eso es fundamental, y sobre todo como formadores. Por eso, mis profes, en este video nos centramos entonces en ver que la lengua no es solo un medio para hablar, sino que es un espejo de quienes somos, es una herramienta para construir poder, pero sobre todo es una vía para transformar el mundo. Y les dejo 3 preguntas. ¿Cómo uso el lenguaje para expresar quién soy? ¿Alguna vez he juzgado o me han juzgado a mí por mi forma de hablar? ¿Y qué puedo hacer para que mi palabra sea más consciente, más respetuosa y más crítica? Y el reto está en usar el lenguaje con responsabilidad y con sensibilidad. Recordemos que cada palabra, mis profes, puede construir o destruir, puede incluir o puede excluir. Y de nosotros depende el sentido que le demos a cada una de ellas.
Muchas gracias